Hola, ¿qué tal? Estoy con Quique Polanco acá en su taller barranquino para hablar de muchas cosas, ¿no? Hace unos meses, Quique, tú has presentado una retrospectiva de tu obra última del año Cuatro. 2004 al 2024 en la Galería Kruger de Miraflores y yo fui a verte y regresé realmente fascinado, conmovido y totalmente contento con tu trabajo, ¿no? Porque mira lo que te voy a decir, ¿ah? Tú eres el más setentero de la generación de los 80 y el más ochentero de la generación del 70. Entonces tal vez empecemos por ahí, ¿no? La Lima que tú describes, yo lo he dicho en un texto que pienso que te gustó, tú me lo has comentado, es la Lima más cochebomba, más loca, más dramática, más convulsa, una Lima distinta a la Lima Perú, ¿no? Claro, es la Lima también a la vez, todo lo que tú has dicho, más humilde. O sea, mis personajes es la gente más desposeída de esta ciudad, y es lo que yo llamo la estética del abandono, ¿no? Ahí se centra mi trabajo. Lima, no hay una mirada nostálgica Ya, de Lima. ya. eh, Lima es la escenografía donde yo desarrollo mis escenas, ¿no? O sea, Lima es el telón de fondo, donde yo armo lo que tú has visto en mi Ujú, ujú. exposición, ¿no? Este, yo el año 75, yo soy un muchacho que nació en Miraflores, creció en Miraflores, y cuando el 75 llego a la Escuela de Bellas Artes, puta, para mí encontrarme con Barros Alto fue pues algo muy fuerte, maravilloso, o sea, porque yo decía, puta, que maña, la ciudad, otros colores, otros olores, otro todo, ¿no? Mira, que es un poco lo que nos pasa a los clasemedieros de esta parte de la ciudad, ¿no? Porque esto que tú me comentas, yo también lo he sentido cuando incursioné en lugares fuera después de Miraflores, Barranco, ¿no? La Ujú. clase media, Sí, y te sí, encuentras con un Perú desbordado, con una Lima totalmente ebulliciente, ¿no? exacto. ¿No? Y imagino que Bellas Artes debe haber sido pues un caleidoscopio, ¿no? O sea, un espacio donde estaban todas las sangres, como estar en San Marcos. Exacto, Bellas Artes era toda la sangre, porque habían, en minoría estábamos los limeños, Ya. más gente de provincias, Ujú. y Bellas Artes era un hervidero, pues, ¿no? Teníamos un centro federado bien radical, o sea, Políticamente así, de poli- izquierda. pero de Ya, ya, ultraizquierda, ya, ya, ¿no? ya. Tirando para Para Sendero, digamos. Sendero. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál es? Mi primer encuentro en Lima es el que te digo cuando aparezco yo en la escuela. Ya. Pero después un grupo de 5 alumnos, muchachos, yo tenía pues 21 años en esa Ujú. época, ¿no? Dijimos, bueno, no hemos venido a Bellas Artes para pasarnos 5 años dibujando al David, al Moisés. Bodegones. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a pintar a la calle. Y todos los días durante 4 años salimos a pintar a las calles. En esa época podías hacerlo. Podías hacerlo porque la Escuela de Bellas Artes está en Barrios Altos, en En un Girón lugar, Ancash. en Girón Ancash, que ya es un lugar achorado. Ujú. No, más allá es peor todavía. Pero nosotros salíamos y la gente no se metía con nosotros, ¿no? O sea, la violencia en Lima aparece cuando aparece el PAI. La pasta básica. Ahí, Sí. ahí se jodió todo. Ujú. Se jodió todo. Pero bueno, nosotros nos movíamos todos los días, nos sentábamos en una esquina y pintábamos, ya no puedes hacer eso ahora, pues, ¿no? Ya. Hace mucho tiempo que ya no puedes hacer Ujú, eso, ujú. porque o te cuadran o puta, que te puede pasar cualquier cosa. Entonces ahora el recurso para mí es la fotografía. Eso me has comentado. Es la fotografía, pero yo no trato de competir con la fotografía. ¿Te das Ujú. cuenta? La fotografía es, veo mi interés, y vengo acá y la tomo y no es que quiera hacer la foto, ¿te das Ujú. cuenta? Es el equivalente al apunte que hacía hace 40 años Claro, atrás, ¿no? claro, claro, claro. Que era callejero, vivencial, Era en la en calle. la O calle, sea, sí. salíamos, nos sentábamos en la calle a pintar, hermano. Nosotros hemos estado en lugares tipo la Huerta Perdida, compadre, pucha, Ya. que es ahí en Amazonas, un lugar así, pero más achorado creo que no hay en Lima Ujú. que la Huerta Perdida. Y no,
no pasaba nada, la gente salía, curioseaba, y muchachos, ustedes son de la escuela, sí, claro, y ahí, tranquilos, ¿no? Tú comentas también que no en la calle, en la propia Bellas Artes conociste y te dejó impresionado a Humareda, a este pintor de Lima, también puneño además, Lampeño. de Lampa, sí, claro, que trastocó un poco tu visión de lo que eran las artes, porque me imagino que Humareda es un fuego, ¿no? Claro, mira, Humarea fue la, la primera persona, digamos, el primer pintor que me inyectó a las venas el amor a la pintura, al color. Él nunca fue mi maestro, nunca me enseñó a pintar, Ya, ya, nada. ya. Yo lo conocí muy joven porque a Humareda, él iba todas las mañanas a la Escuela de Bellas Artes, pero los alumnos no lo empelotaban, no le daban bola, weón, porque pensaban que era un borrachín. Ya, ya. Mucha gente aún ahora piensa que Humareda fue un borracho, porque andaba desgarbado, bailando marinera. Era un No, locazo, sí. él tenía una pose para el periodismo, Ya. pero muy pocos. Yo tuve la suerte de conocer a Lumarea al ser humano, ¿te das Ujú. cuenta? O sea, yo lo visité durante muchos años, 2 veces a la semana, al Hotel Lima. Él vivía en el Hotel Lima, que es La Parada, Avenida Aviación. Entonces ahí conversábamos, salíamos a pasear por la parada. Él me acuerdo que compraba trapos de colores, porque a las 5 de la tarde ahí llegan todos estos que patas con su Los triciclo, ropavejeros. los ropavejeros. O sea, hay un canchón, no te miento, pueden haber 1000 ropavejeros, compadre, que llegan ahí a vender lo que han recolectado, ¿no? Ya. Entonces, Humarea tenía el pata al cual le compraba trapos de colores. Entonces, él, debajo de su caballete, tenía una cantidad de trapos de colores, porque Miércoles. eso te incentiva, pues, el color, ¿te das cuenta? Ujú. Entonces, con Humarea hablábamos mucho. eh, yo, evidentemente, me sentía un privilegiado de conocer a Humarea y de que él se haya hecho amigo mío, ¿no? Tú lo dices además, tú tenías 22 años y Humareda, perdón, 56. Sí, Era la unión de dos personas de generaciones distintas, pero unidas por un amor por la pintura, ¿no? exacto. Bueno, yo ya de momento en que fui a Bellas Artes es porque algo había, ¿no? Pero Ujú. él, como te repito nuevamente, me metió a las venas el amor a la pintura. Porque Humarea, él decía, mis amigos son los muertos, ¿no? O sea, él detestaba el arte contemporáneo, no, 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 nada que ver. Yo no recuerdo qué año, o sea, mucho antes de haberlo conocido yo, ¿no? Los clientes de Humarea hicieron una chancha y lo mandaron a París. Ya, ya. Humarea no duró ni 2 semanas, porque no encontró el París que él pensó encontrar. ¿Te das cuenta? Los rastros de Van Gogh, de Toulouse-Lautrec, de Gauguin, ¿no? Entonces escribía cartas desesperadas, por favor, mándenme el pasaje de regreso. A la rica Vicky, a Lima, a Y él la parada. decía, él decía que la parada era más bonito que París, ¿no? Eh, o sea, fue pésimo esa experiencia de Víctor, ¿no? Bueno, vio los museos, se arrolló ante Goya, me contaba, ¿no? Ya. Goya. ¿Tú has comentado alguna vez que siendo un mozalbete, un niño miraflorino, tus propinas y tus pocas monedas las gastas en un libro de Goya? Claro, yo iba mucho a una casa de una tía mía, la hermana de mi padre, que vivía en Chel, muy cerca del arco, y al costado estaba la familia. Entonces yo siempre iba a escuchar ahí porque tenía una radiola preciosa, en mi casa no había radiola. Entonces, por ahí siempre acababa en la familia, me hice amigo del pata que se encargaba de la venta, de limpiar los libros. O sea, yo me hice su amigo, yo tenía pues 10 años, 12 años, ¿no? Y un buen día, pucha, que veo un libro, lo empecé a ojear, ¡ah, su madre, ¿qué es esto, Goya? Junté mis propinas, ¡pum! Y me compré a Goya. Entonces, eso ya, no sé, ¿no? Es como algo, ¿no? Algo. Como un niño se compra un libro de Goya, ¿no? Ujú. Y después, ¿cómo llego yo a Bellas Artes? Cuando yo salí del colegio, el año 71, y de barrio, como era en esa época, un par de años hasta que mi padre se asó y ¡pum! Me consiguió un trabajo en el servicio de geología y minería.
de dibujante geológico, Ya. que no tiene nada que ver con el dibujo artístico, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí fue aprendiendo, porque antes los dibujantes técnicos hacían así, ¿no? Empezabas limpiando planos, poco a poco te iban dando trabajitos hasta que después ya estabas publicando, ya, ¿no? Entonces un día sentado en mi tablero, veo un anuncio, ¿no? Que decía: se comunica a los postulantes a la Escuela de Bellas Artes que tal día vence el plazo para presentar la documentación. Madre, dije yo, al día siguiente fui, saqué todos los papeles y postulé a la escuela e ingresé con 10.5. Ahí sí, gracias al Centro Federado, porque el Centro Federado protestó, dijo: no, 10.5 es 11, así que ingresan todos. Y como tenía mucha fuerza el Centro Federado, ingresé yo así, pero raspando el... Y El bueno, 11. ahí comienza, ¿no? Mira, primero es la compra del libro de Goya, segundo es ese aviso premonitorio para mí, ¿no? Sí, 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 sí. Porque yo, desde que salí del colegio, en las clases de artes, que tenía un profesor, un escultor egresado de la Escuela de Bellas Artes, que él también vio algo en mí, te das cuenta que me decía: tú eres puntillista, que esto, que lo otro. Ese es tu profe Manuel Gómez del colegio. Manuel Gómez, José Olaya. del colegio José Olaya. ¿Ya? Entonces, la manera en que yo llevo a Bellas Artes es extraña, pues, ¿no? Claro. O sea, el aviso, el libro de Goya, y cuando yo decidí ingresar, porque yo todas las tardes del año, yo ingreso el 75, y el 74 yo trabajaba todavía en el servicio de geología, tenía que ir con terno, con corbata, y de ahí me iba a la Escuela de Bellas Artes como alumno libre, a las clases de dibujo. Ya. Entonces al año siguiente, puta, yo dije: no, esto es lo mío. ¿Y tu viejo qué decía tu papá de este Por eso, hijo? A ver, ahí vas. Yo, para hablar con mi viejo, me acuerdo que me fui de viaje, me fui a Tumbes, a Puerto Pizarro, me acuerdo ahí a pensar qué voy a hacer, y bueno, y regreso y hablo con mi viejo, ¿no? Y le digo: papá, pucha, quiero estudiar pintura, ¿no? Y mi padre, que nunca tuvo dinero, ¿no? Me dijo: está bien, hijo, si es lo que te gusta, yo te voy a apoyar. Y mi padre me da 5 luquitas todos los días para mi pasaje y para mi almuerzo, porque con un sol almorzábamos nosotros en la Buena Muerte. No sé si llegaste a conocer, Sí, que ya no existe, ¿no? No, ya no. Un plato de agua, un tazón de aguadito de este tamaño costaba 1 luca, un sol. Entonces con 5 soles ya pues la hacía, La ¿no? hacías. Salía para la colecta, el ron, salía para todos. Porque tú tenías un poco de barrio, o sea, no es que eras un mirazorino de esos angelicales, no No. eras un niño goguito, tenías tu rioba. No, claro que sí, compadre. O sea, yo me hice con gente mucho mayor que yo. Yo viví 11 años en el edificio Marzano. El edificio Marzano no era, pues, no era, estaba en Miraflores, En pero una frontera era la sociopolítica. era la frontera entre Trujillo y... Entonces mis patas ahí eran mayores y todos eran unos borrachos así, bravazos. ¿Qué se tomaba entonces? Ronaldo. Ronaldo. Me acuerdo que los fines de semana hacíamos colectas y nos íbamos al Lince, porque antes había solamente ron Pumalca en esa época. Sí, sí, sí. Después ya entró el ron colombiano. Entonces hacíamos colectas y nos íbamos al Lince, un par de puntas y ¡pum! Veníamos con 3 botellas de ron que era para el... ¿Y el Marzano qué cosa era? Un complejo venido a menos. Mira, el Marzano fue construido para ser un hotel 5 estrellas. Oca. ¿Qué pasó? Los Marzanos entraron en pleito y el edificio estuvo cerrado 15 años. 15 años. Después ya parece que se arreglaron y empezaron a vender departamentos y ahí caímos nosotros. Porque te digo, mi padre entró en mala situación económica y ¡pum! 11 años allá. Tú conoces el edificio Sí, Marzano, sí. es inmenso. Sí. Yo fui una de las primeras familias, porque por decirte, yo vivía en el tercer piso, donde habían 50 departamentos.
y solamente 3 estaban habitados. Ujú. Entonces ahí con los chicos de mi edad, con los que mis amigos, correteábamos por todo el edificio, pues era una maravilla, caminábamos por las cornisas, Ya, claro, era un mundo. era, era un mundo, hermano. Y tú has comentado por ahí que ahí has conocido a la viuda de Vallejo, ¿no? A Madame Georgette, pues claro. Miércoles, Claro. miércoles. Madame Georgette vivía ahí, y era una persona, nosotros nos reíamos mucho con ella, ¿no? Porque como éramos todos misios, todos los chicos éramos misios, vendíamos botellas para ir al cinema Marzano el domingo, que esto, que el otro. Entonces empezamos a hacer unas, con 2 losetas, les poníamos cajas de fósforos y las pegábamos y le poníamos una calcomanía. Entonces a Madame Georgette, porque ella fumaba mucho, ¿no? Ya. Madame Georgette, cómprenos pues, pero nos decía, pero esto no entra en mi bolsillo, pero Madame Georgette no es para su bolsillo, es para que lo pongan en la mesa de su casa, ¿no? Porque es una Claro, cosa claro, así, ¿no? sí, me acuerdo, eran algunos de sus trabajos artesanales del Eso, curso. claro. Entonces así nos la buscábamos, ¿no? Porque éramos chicos pobres todos, ¿no? Vendiendo botellas, periódicos para poder ir al cine, ¿no? ¿Y a qué se dedicaría la viuda de Vallejo acá en Perú? ¿Era una mujer taciturna? ¿Era una mujer...? Mira, yo no sé si trabajaba, yo creo que ella se pasó la vida revisando las ediciones de Vallejo y peleándose con medio mundo, según después yo me he enterado, ¿no? Con los editores. Era una mujer muy difícil, parece ser. A nosotros nos reíamos mucho con ella, ¿no? Ella era muy atenta éramos unos chiquillos nosotros, pues, ¿no? Pero después he leído que ella prácticamente dedicó su vida a cuidar la obra de Vallejo, De su hombre, claro. que se publicara de la manera correcta, ¿te das Sí, cuenta? sí, sí, sí. Entonces eso es un carajo Sí. de quitarse el sombrero, Sí. ¿no? Volvamos al tema de Bellas Artes. Tú terminas Bellas Artes, me parece que en el 81, y ya eras un pintor en ejercicio de su chamba, ¿o no? Mira, yo termino en diciembre del 80. Ya. Mi graduación es en enero del 81, o sea, el 81 yo en enero ya estaba o sea, yo estudié del 75 al 80. Era un expresionista, como yo llamo, rabioso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Era un rabioso que ladraba. Que ladraba, ¿no? Y el 83 postuló una beca china porque mi hermana me llamó un día y me dijo, oye, Kike, he visto en el peruano que el gobierno chino está dando becas. ¿Por qué no postulas a una, no? Entonces fui, averigüé todo, postulé y me gané una beca. A China, Pekín. A China, a Pekín. Estuve cerca de 4 años en Pekín. Ya me había ido yo con una exposición acá en la Galería Trapecio, y verdaderamente ese viaje como que cambió mi vida, ¿no? Sí. O sea, yo llegué a conocer la China que todos nos hemos imaginado, ¿no? Porque ahora China es Nueva York, ¿no? Ujú. Entonces, en los callejones chinos, ya la reforma china había empezado hace 10 años, ¿ah? Deng Xiaoping ya estaba 10 años en el poder, Ujú. que es el que sale del maoísmo y entra, digamos, a una Sí. economía de mercado. Es al que le dedican esos perros colgados en poste de los senderistas cuando lanzan su proclama Deng Xiaoping, subversiva. hijo Sí. de perra. Sí. Claro, sí. Tú dices, en China aprendí el silencio. Mira, el silencio es un pilar en el cual, uno de los pilares en el cual se apoya la pintura clásica china, que es la que yo en realidad más vi y más estudié, ¿no? Porque yo cuando llego a China, el primer año era lengua, y el segundo, cuando llegamos al Instituto de Artes de Pekín, me meten a mí a un taller de quinto año, donde los muchachos chinos estaban pintando desnudo. Entonces yo le dije, no, pues no, yo no he venido a China a pintar desnudo. Yo ¿no? soy de Bellas Artes, carajo. Yo soy un Yo quiero, discípulo de Lloreda. yo quiero trabajar Pekín, ¿te das cuenta, no? Entonces era una muy buena persona y le dije, oye, mira, quiero que me ayudes, quiero que vayas y hables con la dirección
del instituto y a ver si me permiten pintar Pekín, que es a lo que yo he venido en realidad, ¿no? Entonces fue la agregada, habló y le dijeron, bueno, ya, perfecto, si el alumno Polanco quiere, me dieron un salón muy grande porque cada piso, en el Instituto de Artes había un edificio de 9 pisos, donde vivían los estudiantes que no eran de Pekín, de provincias, y había un piso para los extranjeros, uno para mujeres y otro para hombres. Entonces cada piso tenía un lugar de esparcimiento muy grande, donde había ping-pong, fulbito, televisión. Entonces ahí trabajaba yo y de vez en cuando los maestros chinos subían a curiosear qué está haciendo el demonio extranjero acá, ¿no? Entonces, Ese culichi, ¿no? sí, entonces ellos en realidad me decían, bueno, yo no hablaba tanto chino, te das cuenta, pero había unos colombianos que hablaban muy bien chino, entonces ellos eran mis traductores, ¿no? Entonces me decían de que yo estaba haciendo lo que ellos ya no hacían, ¿no? Ya no hacían. O sea, en China, cuando yo llego recién, los chinos estaban pintando al óleo, porque había sido prohibido como material burgués Ah, durante 10 años el claro. óleo. Entonces, entraban, curioseaban, me veían, y no se metían conmigo prácticamente, no se metían conmigo. Me dieron amplia libertad. ¿Y qué hice yo? Lo que hago en Lima o lo que haría si viviera en Buenos Aires o en Bogotá o en París o en Moscú. Pintar la ciudad, porque eso es Ujú, lo mío, ujú. ¿no? Entonces eso es lo que yo hice en China. Trabajé la ciudad, trabajé escenas de gente, ¿no? De gente pequinesa y también trabajé mucho la pintura clásica china, pero a vista a mi manera, ¿te das cuenta? Yo agarraba un cuadro clásico chino, por ejemplo, y lo transformaba a una manera más expresionista. Pero, como te digo, China calmó mi ladrillo. Ujú. No me quitó la fuerza, ¿te das Ya, no, cuenta? para nada. Pero me dio algo filosófico Ya. a mi trabajo. O sea, volvió a Lima otro Polanco. Volvió a Lima otro Polanco, pero con el mismo ímpetu, con el mismo gama de color muy alta, Ujú. no, no cambió. Me tranquilizó un poco, Ya, pero ya. seguía siendo yo un pintor con mucha fuerza, expresionista. Y llegas a una ciudad convulsionada, ¿no? Lima ya era la ciudad casi tomada por Sendero, ya los barrios eran rojos, y si no rojos se iban a convertir en rojos. Exacto. Mira, yo recuerdo que cuando me fui, Lima era un caos también, ¿eh? Ujú, Eran los últimos años de Belaúnde. ujú. Era caótica la ciudad, o sea, Claro. pucha que había mucha pobreza, etcétera, etcétera. Ya sabemos eso. Pero Ujú. cuando yo llego a China, ya Lima era una ciudad muy violenta, por Sendero, ¿no? Sí. Era una violencia política. Más que nada, toques de queda, mi hijo había nacido recién, tenía un año, coches bombas todos los días, eso era lo que yo encuentro, Ujú. ¿no? Porque yo cuando salí de China, pasé por París, donde tenía muchos amigos, y me decían, oye, no te vayas a Perú, ¿no? Perú está al 100, quédate acá, pero no sé, yo quería regresar a Lima, me Sí. interesaba regresar a Lima, ¿te das cuenta? A continuar con el trabajo que yo había dejado, ¿no? Entonces vengo a Lima y me encontré con esto que estamos conversando. Claro. Y desde entonces hasta ahora, tú has sido un cronista, has sido un pintor de esta Lima que cada día cambia más y cada vez se vuelve, no sé si la palabra sea más violenta, pero sí más loca, ¿no? Más convulsa. Exacto. Mira, yo para hacer esta muestra que abarca el periodo del 2004 al 2024, ¿por qué? El 2004 yo tuve una muestra muy grande también en la misma sala donde expuse esta que acaba de terminar, Ujú. que abarcaba mi periodo de 1980 al 2004, o sea, 20 años. Y después dije, bueno, voy a hacer una hora
del 2004 al 2024. Cuando empecé a desempolvar los cuadros del 2004, que los tenía cubiertos todos, descubrí algo que en el fondo me alegró también y dije, carajo, pero estos cuadros tienen vigencia aún. Habían pasado 20 años y Seguían hablando, seguían diciendo seguían cosas. diciendo cosas. Es más, hasta creo que me quedé corto porque comprobé que el Perú en los últimos 20 años había empezado su carrera hacia abajo, compadre, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, eso por una parte me alegró porque dije, bueno, tengo vigencia, aún, ¿no? Entonces, eso fue un descubrimiento que me alegró mucho. Claro, César Gutiérrez, que hace la introducción al libro de tu muestra, dice, ¿no? La Lima de Polanco no es una ciudad, es una alucinación compartida. Preciso, ¿no? Sí, 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 Sí. sí, 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 claro que sí. A mí me sorprenden, Polanco, tus rojos son extraordinarios, tus rojos son los rojos destellantes de una ciudad y de un país Infer- envuelto en la infernal, ¿no? infernal. Y Sí, yo decía en un texto que escribí, son los rojos que yo he visto en La Pampa, en el territorio minero claro. de Madre de Dios, son los rojos en el río Marañón, la tragedia Guajún, son los rojos de las manifestaciones políticas Sí, aquí, sí, sí, es un sí. rojo fulgurante, ¿no? Yo Claro. digo, es un rojo cochebomba. Sí, 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 Exagero, sí. no sé, pero es un rojo, lo caso, con otros colores tuyos, ¿no? Claro, claro. Y también es una obra, está llena de cines estilo buques, locos calatos, circos de mala muerte, taxis, mototaxis, ¿no? Sicarios, gallinazos, Exacto. ¿no? Es Es, una es, maniquíes. es eso, es la estética de la decadencia, Sí, ¿no? sí. Eso. Yo trabajo, ahí me muevo yo. Y un personaje importante de tu obra, de esa parte de última, es el loco calato. Yo hablaba del loco achote de Barranco. Claro, el loco achote siempre estaba vestido, ¿no? Ah, sí, yo sé, yo Pero sé, bueno, yo sé. maña, en 2004 Tulio Mora escribió un bonito artículo que se llamó El Loco Galato, ¿no? Ya. Eh, pero, ¿qué pasa ahora en Lima? Ya no hay un loco galato. Hay decenas de locos galatos y Ya. de locas galatas, ¿no? Y en algún sentido, frente a los temas políticos últimos, todos nos hemos desnudado y somos locos calatos caminando una ciudad totalmente desprovista de sensatez, ¿no? Sí, 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 Y claro. Polanco nunca se interesó en la política. Mira, los ochentas, que, En la que- política oficial, ¿no? Porque siempre haces política. exacto, lo que pasa es que yo vuelco todo, en eso está incluido la política, la sociología, la antropología, todo a través de mi pintura, ¿te das cuenta? Y como todo muchacho de los ochentas en el Perú, o sea, todos hemos sido izquierdosos, pues, Mm, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Pero yo nunca he militado en ningún partido, ya. nunca. Yo consideraba que mi pintura ya entraba en ese tema. Por eso es que en realidad yo no necesitaba un curador, ¿no? Ujú. Porque est- esta muestra la hice con los cuadros que estaban alrededor mío, ¿no? Cercanos, mi familia, no quise meterme a pedir cuadros prestados porque aparte Ya. yo tenía una suficiente cantidad de cuadros para hacer la muestra. Porque en esa exposición hay 57 cuadros, ¿ah? Sí, Y 11 sí, grabados. sí. Llenar esa sala no es fácil. No, 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 para nada. Y está repleta, está llena. Está llena, está Sí. llena. Y es una sala linda también. ¿Y de qué Preciosa. vive un pintor como tú que ha decidido ser independiente, autónomo, marchar libre por la vida sin tener que pertenecer a una capilla determinada? Mira, es muy complicado porque em, yo tengo esta casa, yo la compré, me la vendió un amigo, me dio muchas facilidades, es muy grande toda la casa, esto es solamente mi taller y tengo tres rentas, ¿no? Ujú, Porque el mercado del arte en el Perú prácticamente ha desaparecido, ¿no? Se ha ido al cacho, o sea, ujú, ujú. y esto empezó con Castillo. Con Castillo se fue al diablo todo. Al menos te estoy hablando del arte, del Ya, mercado del arte. ya. Cuenta porque entre los pintores a veces hablamos, oye, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo te va a ti?
ahí me gasta el 100, no se vende nada. Yo nunca he sido un pintor vendedor. O sea, yo me vendía pues 3 cuadros al año, ¿te das cuenta? Entonces, más mis alquileres, pum, la pasaba. Podía pintar tranquilo. Pero, pero como te digo, ya las ventas ahorita para la gran mayoría de pintores han desaparecido. Ahora, la gente te busca, tocan la puerta, te buscan que te compran un cuadro. Sí, porque yo dejé de trabajar con galerías cuando Cecilia González desapareció Ya, como ya, galerista. ya. Y te estoy hablando de esto hace ya más de 20 años, ¿no? Entonces la gente que quiere un Polanco sabe que en galerías no va a encontrar nada, Ujú. entonces me buscan acá. Oye, Quique, ¿y qué hacemos para salir del barullo político? ¿Cómo la ves? ¿Qué hacemos en 2026? Mira, yo como te comentaba, tengo bastante temor de quién nos va a tocar, ¿no? Ujú. Porque el Perú ya no aguanta más, y ya, este, no sé, nadie quiere agarrarse con este país hoy, porque yo no creo que sea difícil, por decirte, uno de las mayores lacras que tiene el país ahora es la delincuencia, Ujú. ¿no? Entonces, es, es políticamente tienes que enfrentarla, ¿te das cuenta? Ya. Es simplemente decir, vamos a agarrarnos con la delincuencia, pero acá no pasa nada. Yo todos los días que salgo leo y veo en la República, por ejemplo, el día de hoy, 12 muertos. El día de ayer, 8. Entonces, estamos en una espiral de violencia nunca antes vista, Ujú. porque ahora, antes te asaltaban, te robaban el celular, pero ahora ya es Te matan, te matan. a la cabeza, Sí, de sí, sí, frente, de sí. frente es a matarte. Entonces, ¿qué hacemos ante eso, no? ¿Quién quién será el próximo presidente del Perú, no? Mm, Hay tanto que hacer, ¿no? Tanto pueblo olvidado, tanta miseria, porque todo ha crecido, ¿no? sí. Oye, ¿y Lima será potencia mundial o no? Como dice nuestro alcalde. Bueno, con tremendos trenes, claro que sí, Hablemos ahora de los amigos, pues tú también eres un buen pata, un buen amiguero, y Barranco ha sido, creo, tu espacio de los últimos años, ¿no? Mira, antes de irme a China, pues yo tengo un antes de China y un después de Ya, ya, China. ya, Antes de China, Barranco era una fiesta, ¿no? ya. Eh, Era un pueblo, porque era un pueblo. Claro, claro, Te claro. estoy hablando el 79, el 80, Barranco era un jolgorio, pero era un pueblito. Ujú. Entonces ahí la bohemia primaba ante todo, ¿no? Cuando yo regreso de China ya tengo mi hijo, y yo ya dejé de venir a Barranco. Yo ya hace mucho tiempo que no voy a Juanito, por decirte, Ya, ya. sí. Pero tú has tenido un grupo de amigos, el Club de Toby. El club de Toby era con Toño Cisneros, con Lorenzo Sores, con Etalo Núñez, con Carlín, Esa eh, gente, con el Lucho Freire, ya. Que son los este, monos y monadas, ¿no? ¿O no? prácticamente monos y monadas, pues. Claro, Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Este, Toño fue un amigo tuyo. Sí. mucha amistad, mucha amistad. Esa gente linda, ¿no? Que produjo mucho. Y Lógico. amó esta ciudad como la amas tú, ¿no? Claro, En sus claro, claros oscuros, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Tú eres vecino también del Negro Flores, Carlos Flores. Que ya se nos fue el negrito hace mucho tiempo, ¿no? Pero una gran persona. Sí. El Negro Flores. Son esa gente que queda en tu memoria para siempre, ¿no? Ujú. Toño Cisneros, pues, está en mi memoria, ¿no? Y yo tengo una foto muy bonita acá de él, Sí. de Toño, Mira tú. con mi hijo cuando tenía 1 año, ahora tiene 37. Ya. Acá está Lorenzo Sores mirando así en lontananza. Ahí está, así. esa foto es linda, ¿no? Linda, linda esa foto. Toño Cisneros con Paulo Polanco, Lorenzo atrás. ¿Qué año es? 89. 89-90, 9 de noviembre del 90. Claro, imagínate. Claro, Lorenzo Suárez acompañó en algún sentido en China, ¿no? Es uno de los chinos peruanos. Claro, él llegó después que yo llegué, ¿no? Ya. ¿Sabes quién es otro amigo común o conocido común en China? Paco Tumi, que creo que llegó después.
Mira, primero llegó Mito, que venía de Corea del Norte nada menos. Con el Entonces, Kim Il-sung. claro, él estuvo con Kim Il-sung. Entonces él me contaba que fue el único sonso que firmó contrato por 6 meses. Y que nunca pudo estar solo. Siempre tuvo a dos coreanos al costado. No podía ni... De la Gestapo coreana, unos bravos. Bravos, pues. ¿No? Bravazos. Entonces llegó Mito y al año siguiente creo que llegó Paco. Ellos eran expertos, ¿no? Entonces ellos vivían en el famoso Hotel de la Amistad. Ya. Eh, y bueno, eran los expertos, ¿no? Que generalmente ayudaban a los chinos, eran correctores de estilo la gran mayoría. Oca, oca, oca. La gran mayoría. Entonces nos querían mucho a los estudiantes, nos invitaban a tomar, a comer, entonces nosotros parábamos mucho también por el Hotel de la Amistad, que es un lugar precioso, ¿no? Ya, ya. Oye, Quique, nos hemos quedado sin tiempo, creo que hemos conversado lindo y nos hemos quedado Cortázar, ¿eh? Nos hemos quedado cortazas, sí, Ya pues. volveré por acá, pues, ¿no? ¿Qué toca ahora? ¿En qué andas? ¿Qué Eh, viene? Mira, ¿qué vendrá? No sé, porque yo he quedado muy agotado con esta muestra. O sea, el 2023 y el 2024 he trabajado así, pero 12 horas diarias. Entonces, el 2020, todo el 2024 me dediqué a retocar cuadros, no Mm, cuadros de hace 20 años. Eh, entonces, en eso he trabajado 12 horas, como te digo, ¿no? ujú. Y ahora estoy de para, pero ya a fines de agosto me he puesto como meta a fines de agosto para empezar nuevamente mi trabajo. ¿Qué vendrá? No sé. Como siempre ha sido así. Yo comienzo un cuadro y no sé ¿Qué viene? qué viene. Chévere, chévere. Oye, gracias por el tiempo. Lindo tu taller, tu obra es magnífica. Tú eres, como lo he dicho por ahí, guachafamente, el pintor de Lima. Chévere, maestro. Cuídese. Gracias, Y Willy. volvemos la próxima semana. Seguimos avanzando. Gracias, Gabo. Ahí Adiós estamos. a toda tu gente. Listo. Buen viaje.